de la asignatura en esta primera etapa, que además consideramos siempre que es una de las etapas más importantes, porque en realidad es el ingreso al mundo de la microbiología, y como ustedes ya han visto en la anterior clase, la microbiología es una disciplina extensa, vasta, que además interactúa con todas las demás disciplinas, no solo en el terreno de la medicina, sino que en general en el campo de las ciencias biológicas. Interactúa en este caso con el área de bioquímica, farmacia, con odontología, con enfermería. Eso si hablamos desde el punto de vista de las asignaturas o más que nada de las carreras que están en el área de la salud. Pero no solo es eso, la microbiología es uno de los cimientos de la biología como tal, pero además hoy por hoy la microbiología es parte importantísima de otras disciplinas como son, por ejemplo, la paleontología e inclusive la propia arqueología. Ni qué decir cuando se estudia la geología, donde la microbiología tiene un carácter fundamental. Por eso es de que consideramos nosotros de que revisar estos aspectos tienen importancia, porque en realidad nos muestran dónde y cómo interactúa esta disciplina y desde dónde viene. Obviamente, en la clase de hoy lo que vamos a hacer es revisar el origen de los microorganismos. Ya hemos visto antes de ayer la historia de la microbiología como tal. ¿Cómo no revisar entonces cuál es el origen de estas unidades biológicas, entendiéndose además que cuando uno habla del origen de los microorganismos, no solo está hablando del origen de estas unidades biológicas, sino que en general estamos hablando del origen de la vida. Es por ello entonces de que esta charla gira alrededor de los conceptos que hoy por hoy consideramos importantes para poder ir develando qué es lo que ha sucedido tanto en el origen del planeta como desde ya en lo que corresponde a la microbiología como tal y a los microorganismos también. Cuando hablamos del origen de la vida, porque esa es la base para entrar al origen de los microorganismos, tenemos varias concepciones, ¿verdad? Probablemente una de las más antiguas y que a su vez todavía no ha perdido importancia es la hipótesis creacionista, entendiéndose que en este caso se traslada el origen de la vida a explicaciones que tienen que ver con entidades que están por encima de lo material. No solamente en la religión cristiano-judeo-cristiana, tal cual establece en este momento la tradición en nuestros países latinoamericanos, sino también dentro de la concepción desde el punto de vista religioso, o si ustedes quieren teológico, en relación al budismo, por ejemplo, o al vedismo o hinduismo, donde en todas ellas se traslada el origen de la vida una vez más a una entidad suprema o a un conjunto de entidades supremas que finalmente desembocan en una decisión de poderle dar vida a este planeta. La respetamos, no es obviamente algo que hoy por hoy condice con la ciencia, pero hay algo que nosotros hemos aprendido y eso es importante. No debemos cruzar los caminos de la fe con los caminos de la ciencia. Son dos caminos que no se cruzan y no pueden cruzarse. Tampoco en el terreno científico tenemos el interés de negar o intentar por algún lado vulnerar los principios de cualquier fe. Eso sería una estupidez. Habida cuenta de que se respeta la fe de cada persona y además esto tiene que ser practicante desde el punto de vista de no simplemente decirlo, sino de actuar bajo esa concepción, ¿verdad? Por eso es de que a partir de este momento las próximas ideas que vamos a ir soltando están girando alrededor de hechos. Esa es la diferencia entre lo uno, que es dar la explicación del origen de la vida a entidades superiores, etcétera, que lógicamente están basadas en dogmas.
Por ejemplo, la religión judeo y la judeocristiana se basan en la Biblia, y todos sabemos que para quienes practican esta fe, la Biblia es la primera y la última palabra, ¿verdad? No hay discusión al respecto. Eso diferencia a la fe de la ciencia. En la ciencia no hay última palabra. No existe el libro que pueda sustituir al resto o que por lo menos pueda darnos todas las explicaciones. No es así. La ciencia es una construcción continua, diaria, simplemente de principios que hoy pueden ser verdad y mañana pueden ponerse ya en duda y pasado mañana a lo mejor dejar de surtir efecto. Porque en realidad cuando uno hace ciencia, lo único que quiere hacer es conocer todos los fenómenos que están sucediendo dentro y fuera de nosotros y darles una explicación racional. Eso es todo, ¿de acuerdo? Por eso es, una vez más, y quiero que se interprete muy bien lo que voy a decir, no tocamos más sobre el tema creacionista, se respeta la explicación que a propósito de esto del origen de la vida allí tengan, no hay problema, pero de aquí en adelante nos enfocaremos en aquellos aspectos donde en todo caso la información, los hechos son los que empiezan a llevar la batuta, ¿de acuerdo? Una otra explicación que apareció durante ya si ustedes quieren, lo más importante de la filosofía griega fue la generación espontánea. Y es que al final parecía bastante claro que la vida podía surgir en aquellos entornos en los cuales la experiencia aparente demostraba que esto era posible y era dable. Ellos en su momento, en el momento que estamos hablando en lo que se refiere a toda esa cultura griega que nos han legado, ellos ya bosquejaron, y probablemente antes que ellos hay evidencia al respecto. Inclusive ya los mesopotámicos también tenían conceptos muy similares a propósito de esto, y era que si ustedes podían en su momento almacenar algún material determinado en algún lugar bajo ciertas condiciones, era posible que se pudiera crear la vida. Y esto pues se mantuvo de pie durante muchísimo tiempo. Dense cuenta que esta es la base de la filosofía aristotélica. Aristóteles planteaba como una verdad también la generación espontánea. Imagínense ustedes que ese corpus de conocimiento filosófico aristotélico es probablemente el cuerpo de conocimientos más grande que ha dado la humanidad y el que durante mucho tiempo ha mantenido su vigencia. Aproximadamente 1500, 1600 años, casi 2000 años, la filosofía aristotélica ha sido el eje principal del pensamiento en nuestras sociedades. Y entre estas estaba obviamente esto de la generación espontánea, que si nosotros nos vamos y vamos a tratar de ligar con lo que han visto ustedes hace 2 días atrás, si vamos hasta antes del 1600 e inclusive transcurriendo el 1600 y el 1700 y aún entrando todavía al siglo XIX, las sociedades estaban totalmente convencidas de que el origen de la vida tenía como base fundamental a la generación espontánea. Es más, en las aulas universitarias de Europa por entonces se les enseñaba a todos de que evidentemente si uno colocaba algunas camisas viejas con un poco de trigo en un rincón de la casa donde exista algo de, en todo caso, humedad y calor, si uno iba después de 6, 7, 10 días, ahí se encontraba que ratones habían logrado aparecer por generación espontánea a través de estos materiales. Es más, una de las mentes más brillantes que ha dado la humanidad, que es la de Isaac Newton, el gran matemático al quien le debemos en todo caso la teoría de la gravedad universal, él tomaba como cierto que en la China existían algunos árboles que en ciertas épocas del año dejaban caer sus flores al agua y éstas se convertían automáticamente en patos. Y esto se enseñaba en las universidades y de esto se tomaba exámenes. Lógicamente, la generación espontánea parecía que era algo cierto
habida cuenta de que uno podía dejar agua en un frasco al medio ambiente y después de 4, 5, 6 días veía que el agua se empezaba a enturbiar, y más aún si colocaba algunas plantas allí o algunas hojitas, esta agua se empezaba a tornar todavía en algo muchísimo más complejo, ¿verdad? En ese momento recién se estaba empezando a utilizar los instrumentos ópticos, el caso del microscopio, y por eso es que a mediados del 1600 Leeuwenhoek en este tipo de aguas descubre bacterias y descubre protozoarios. Parecía entonces verdad, parecía que solamente era necesario que apareciera una especie de flujo o efluvio que practicase su acción sobre estas aguas y automáticamente aparecía la vida. Alguien se ha de encargar en el 1600 prácticamente de confinar esa idea y atacarla. Ha de ser un médico que a la vez era poeta. Estamos hablando en todo caso del doctor Francesco Redi. Él es el primero que ha de dudar de que pudiera la generación espontánea ser cierta. Y lo ha de hacer de una manera muy precisa. Hasta su época se pensaba que si uno dejaba algo de carne sobre una mesa en un plato, transcurrido un tiempo por la putrefacción de este material y por acción de estos efluvios, aparecían primero unos gusanos y luego moscas. Y esta era una receta, si ustedes quieren, para fabricar moscas. Él tuvo a bien dudar de este principio y lo que hizo fue envolver esa carne que estaba en estado o que iba a entrar en estado de putrefacción prácticamente en un trozo de seda, donde esto permitía que quede aislado el trozo de carne y que las moscas que eventualmente se pudieran posar sobre la carne no pudieran hacerlo. Al no hacerlo, aún así la carne se ha de descomponer, pero jamás ha de dar origen ni a larvas de moscas, que eran los gusanos que veían, y menos a moscas. Este experimento tan sencillo era suficiente para derrumbar todo el edificio de la generación espontánea. Lamentablemente estamos todavía en un siglo XVII, entrando al XVIII, donde lamentablemente no existe X, no existe Instagram, no existe nada de lo que hoy por hoy tenemos en las redes sociales. Por lo tanto, los conocimientos eran de muy limitada difusión, y es por ello que este trabajo prácticamente queda como una anécdota y nada más. Sin embargo, ya pasados en el siglo XIX y entrados al 1800, fines del 1800 y principios del 1900, la duda sigue cuestionando al mundo científico, ¿verdad? ¿Cuál es el origen de la vida? ¿Cómo se pueden formar las estructuras que biológicamente las conocemos? Y una potencial explicación también ha de surgir a partir de lo que se conoció como el fenómeno o el efecto de la panespermia, ¿verdad? Le ha de corresponder a un químico sueco, de quien vamos a ver en un momento su imagen, el hecho de poder dar una explicación tentativa a partir de la posibilidad de que las esporas, en este caso bacterianas, viajando por el espacio y una vez que se impactan, utilizando como vehículo un meteorito en un planeta, pudieran sembrar de vida a ese planeta. Y es más, ha de ir más allá y ha de plantear la posibilidad de que nuestro planeta adquirió la capacidad de poder albergar vida el instante en que estos meteoritos se impactaron contra nosotros y obviamente trajeron esas esporas bacterianas a partir de las cuales el resto ya conocemos perfectamente. Sin embargo, tampoco respondía el origen de la vida como tal. Trasladaba el origen de la vida desde la Tierra hasta algún lugar del universo, ¿verdad? Desde donde podían llegar los meteoritos. Todavía seguíamos dando vueltas sobre cómo puede ser que la vida se ha originado. Y es entonces cuando surge por fin la posibilidad de una explicación mucho más racional, abordando lo que se llamó la ruta quimiosintética o abiótica. De esto vamos a hablar precisamente el día de hoy. Porque si nosotros empezamos a montarnos en una máquina del tiempo y nos vamos para atrás, tendríamos que retroceder más o menos 14.000 millones de años para llegar
al origen del universo como tal. Y es que la microbiología tiene que partir desde ahí. No podríamos entender lo que ha pasado con los microorganismos si no vamos nosotros hasta el propio origen del universo, que hoy por hoy sabemos que está sustentado en una hipótesis de trabajo que es el Big Bang, aunque bien saben ustedes que ya han surgido otras hipótesis de la posibilidad no solamente de un fenómeno explosivo de fisión, en todo caso atómica, que produjo este universo tal cual lo vemos, sino la posibilidad de que esto se haya repetido en otras oportunidades y hasta tengamos que hablar de multiversos, ¿verdad? No solo ello, sino que también sabemos de que las dataciones que hoy por hoy están logrando los telescopios que están puestos en su momento en las órbitas de Lagrange L2, estamos hablando del último telescopio James Webb, calcula por lo menos por los estudios de infrarrojos y de radiaciones de fondo del universo, que el origen podría estar para nuestro universo en más o menos 13.800 a 13.900 millones de años. Pasó, sucedió el Big Bang. Y una vez que este sucede, entonces ahora sí se dispara lo que Stephen Hawking llamó la flecha del tiempo. Nace el tiempo como tal. Y a partir de esa máxima singularidad que fue esa minúscula partícula en el espacio, que a propósito de una alta densidad y el momento en el cual hace la explosión correspondiente, nacen también las leyes de la física, las leyes de la química, en otras palabras, todo esto que hoy por hoy estamos viviendo. No podía obviamente suceder otro fenómeno que transcurriendo el tiempo tuviéramos que llegar a la formación de nuestro planeta, ¿verdad? Dentro de nuestra galaxia, en nuestra Vía Láctea y en nuestra galaxia particularmente, en uno de los extremos, no somos precisamente una galaxia impresionante. Nuestro sistema, el sistema solar, es un sistema también bastante común, no es nada del otro mundo, un sol que sabemos que ocupa una posición central y 8 planetas que están en órbita alrededor. Hablábamos en su momento de 9, cuando se consideraba Plutón un planeta. Hoy le consideramos, en todo caso, un planeta enano o un planetoide, ¿verdad? En todo caso, nuestro planeta es formado por un fenómeno de acreción geológica y astronómicamente hablando, hace más o menos 4.500 millones de años. A partir del momento en que nuestro planeta queda conformado, evidentemente, lo que era material rocoso, recuerden que son básicamente 3 planetas los que tenemos de carácter rocoso fundamental. Estamos hablando de Mercurio, estamos hablando de la Tierra y estamos hablando de Marte. Por lo menos en nosotros, elementos mucho más pesados como el hierro y el níquel, prácticamente por efecto gravitatorio, van a hundirse hacia el centro de la Tierra y van a conformar lo que hoy conocemos como el núcleo del planeta y como tal, ¿verdad? Nuestro planeta conformado, ahora sí, ha de sufrir un bombardeo de meteoritos y de cometas. En estos ha de llegar el agua con seguridad, transportada ya sea en meteoritos o ya sea transportada por meteoros, en este caso cometas, que se estrellaron sobre la superficie del planeta. No hay que olvidarse que además este planeta estaba caldeado, sometido a un vulcanismo impresionante, volcanes que están prácticamente actuando en todo lo que es, en este caso, la geografía dispersa de este planeta primitivo, donde lógicamente todavía no hay oxígeno. Su atmósfera es altamente reductora, es una atmósfera que está conformada básicamente por hidrógeno, por gases de metano, por otro lado probablemente amoníaco y quién sabe algo de anhídrido carbónico, ¿verdad? Esa era la atmósfera primitiva. Y la pregunta lógica es, ¿y cómo podemos saber esto si nosotros no estuvimos presentes en ese instante? Hoy sabemos de que en los planetas que son nuestros vecinos y mirando para otros sistemas y otras galaxias, sabemos que los planetas que están en todo caso en etapa primaria evidentemente presentan este tipo de atmósferas y por lo tanto obviamente estamos autorizados a pensar que este tipo de atmósferas también se tendrían que haber presentado en el nuestro.
Pero no solo es ello, ¿verdad? Ese vulcanismo intenso, con todo ese manejo que se empezó a realizar en la química del planeta, promovió de que se empiece a organizar el sustrato necesario para como que eventualmente los elementos químicos empiecen a interactuar entre sí. Esa capacidad nos permite entonces, desde el punto de vista físico-químico, poder mirar que antes que cualquier fenómeno evolutivo biológico, hasta aquí no hay nada de biología, en todo caso sería un fenómeno de evolución química. A partir de esa evolución química, pues evidentemente ahora sí están los elementos necesarios, están conformados, están interactuando entre sí y estamos listos como para poder ingresar a ver qué puede haber sucedido. Nunca vamos a plantear una hipótesis definitiva, vuelvo a repetir, no sería científico. Nuestras hipótesis son de estudio, de trabajo, en otras palabras, explicaciones tentativas, las cuales solo buscan ser confirmadas. Algunas podrán ser confirmadas eventualmente, quién sabe, por la ruta experimental en los laboratorios. En otros casos, ahora que estamos próximos a poder llegar a Marte, el hecho de poder estudiar meteoritos con satélites que ya se pueden desplazar hasta ellos y recoger muestras y poderlas estudiar, ¿verdad? En otras palabras, hasta aquí estamos trabajando siempre con hipótesis que solo tienen un carácter tentativo, pero son las que más se ajustan a lo que eventualmente pudo haber sucedido. Y esto ya a inicios del 1900, concretamente en la segunda década del 1900, ha de tener una representación importantísima en el trabajo de un ruso, Oparin, pero también a partir del trabajo de un británico, Haldane. Ellos son los que han de proponer precisamente esa evolución química como primer paso en el planeta, para que eventualmente después pueda debutar la vida en este planeta a partir de las interacciones químicas que eventualmente se pudieran haber dado, y además empieza por fin a hablarse de esto que hoy por hoy lo hablamos tanto, esa sopa primitiva, esa sopa primordial, ese caldo primordial que prácticamente correspondería a esos océanos primitivos o a esas colecciones de agua localizadas en algunas regiones geográficas, y en las que los elementos químicos que interactuaron formaron las moléculas necesarias a partir de las cuales eventualmente se pudo haber dado el salto hacia lo que hoy llamamos como vida. En 1953, un estudiante de doctorado del profesor Urey, estamos hablando de Stanley Miller, en los Estados Unidos, es el que ha de tener a bien idear, imaginar la atmósfera primitiva del planeta y reproducirla en el laboratorio. Todos hemos estudiado en biología el famoso experimento de Miller, ¿verdad? Y cómo este experimento eventualmente dio resultados con los cuales la ciencia se transformó. Hablaremos de esto en un segundo más. En 1965, Sidney Fox propone, porque laboratorialmente ha de encontrar esta opción, la formación de microesferas, lo que también se llamaron los coacervados, mismos que ya planteó teóricamente Oparin, y que en realidad correspondían a sistemas de membranas donde los lípidos y las proteínas podían interactuar y podían delimitar un contenido. Por lo tanto, estamos hablando de un continente que está representado por estas membranas conformadas por lípidos y proteínas, y un contenido que eventualmente puede ya empezar a ser observado como lo que ahora conocemos como citoplasma. En la década de los 80, David Dimmer también ha de proponer la estructuración de estas esferas de lípidos, que además él logra encontrar laboratorialmente que tienen la capacidad de poder aceptar, de poder en todo caso internalizar nucleótidos.
Sí, esos nucleótidos que ustedes han estudiado como base de la genética y que sabemos que conforman el DNA o el RNA. Por lo tanto, estas membranas tenían, las que estudió Diner, tenían la capacidad de poder incorporar o internalizar precisamente nucleótidos en su interior. Casi uno estaría tentado en este momento de decir, ahí está, miren qué fácil, ya está la explicación del origen de la vida. Pero no, una vez más, eso no sería ser científicos, ¿verdad? Hasta aquí son experimentos aislados. Son experimentos bajo circunstancias muy controladas, son experimentos que están siguiendo todavía a ciegas pautas y que recién están estructurando el panorama que ahora conocemos. Por lo tanto, una cosa es tener la formación, por ejemplo, de aminoácidos y de algunas membranas, pero entre estas y una primera célula como tal, la primera célula primitiva a la que se le ha llamado eucariota, lógicamente, a ese tipo de célula la separa una distancia pero abismal entre lo que todavía es simplemente inorgánico con su salto hacia lo orgánico, ¿de acuerdo? Pero no queda ahí, porque en realidad hablar de los orígenes de estas células, más allá de esa que llamaron eucariota, ahora preferimos llamarla Luca. Porque Luca es el último ancestro, y así le denominamos, que fue común a la formación de todas las células desde el punto de vista biológico. En otras palabras, en ese gran laboratorio de esas aguas primitivas, probablemente incluso en algunos sectores donde el agua tenía temperaturas más altas, aguas que estaban seguramente cercanas a regiones volcánicas, o en el océano, como vamos a ver en las grandes dorsales del océano donde están las fumarolas, precisamente se formaron por ensayo-error una serie de estructuras de las cuales no sabemos absolutamente nada y presuponemos que no pudieron alcanzar la capacidad de poder sobrevivir. Algunas lo hicieron. ¿Quién sabe una? A esa le llamamos Luca, porque es el último ancestro a partir del cual, si nosotros ponemos la máquina ahora para adelante, viene todo lo que significaría el origen de células vegetales, animales y obviamente algunas otras en el terreno de las bacterias, como vamos a observar más adelante. También en la década de los 80, Thomas Sech, premio Nobel, demuestra que algunas moléculas de RNA no solamente transmiten información genética, desde el DNA, en nuestro caso hacia los ribosomas, ¿verdad?, sino que además había que pensar aquello de qué fue primero, el huevo o la gallina. Y aquí había que pensar qué fue primero, el DNA o el RNA. Si nos guiáramos por experimentos muy sencillos y solo con explicaciones hasta aquí muy parciales, creeríamos que primero fue el DNA. Obviamente el DNA dio origen al RNA para que éste se copie la información desde el DNA y se la lleve hacia los ribosomas, ¿verdad? Pero si la pensamos mejor, es querer partir desde lo muy complejo hacia lo simple, cuando sabemos nosotros filosóficamente que las cosas suceden al revés. Partimos por lo sencillo y avanzamos en niveles de complejidad, ¿verdad? Por lo tanto, no puede entrar en la posibilidad de que primero haya surgido el DNA. Lo más probable es que primero haya surgido el RNA, el ácido ribonucleico. Pero no era el ácido ribonucleico como lo conocemos tal cual ahora, es decir, ese que está dividido en el RNA mensajero, el RNA ribosomal, el RNA de transferencia y las subvariedades que existen, no, sino que en todo caso estos RNAs que mantienen todavía algo de esa capacidad hoy por hoy, no solo eran capaces de transportar información, sino que además tenían la capacidad de poder dirigir procesos de síntesis química, síntesis bioquímica, mejor aún, de poderse replicar bioquímicamente hablando. Pues eso ya es otra cosa, porque ya no es una doble molécula como la del DNA, sino que es una molécula sencilla, la de ese RNA, pero con esa capacidad enzimática extra catalizadora. Ya eso es a lo que le llamó Thomas Sech como ribosimas. Hoy por hoy
Estudiamos a los ribosimas, los aceptamos a los ribosimas, porque evidentemente sí, nos dan la explicación para pensar qué es lo que eventualmente ha sucedido, y estamos cada vez, vean ustedes, avanzando en complejidad. Todavía en la década de los 80, y ahora sí podemos decir del siglo pasado, Leslie Orgel logra también la formación de DNA laboratorialmente, experimentalmente, pero además vuelve a plantear la posibilidad de la panisfera. Veamos entonces imágenes. Ahí tienen ustedes al profesor Oparin con su libro clásico, ¿verdad?, a propósito del origen de la vida, y evidentemente lo que él nos está diciendo es de que en esos mares primitivos eventualmente los elementos podían conformar moléculas, y estas moléculas en un nivel de complejidad, en un nivel evolutivo, podían alcanzar ciertas etapas a partir de las cuales se pudiera pensar. Él no entró al laboratorio a partir de ese momento, ya no hizo más parte experimental, ya simplemente fueron, más bien diríamos, ideas que se fueron elaborando al conjunto de lo que él hasta ahí había visto. Sirve, es interesante, pero ahí está Stanley Miller, que ahí está su famoso aparato de Miller, ¿verdad? El aparato en el cual él pudo reproducir las condiciones del planeta. Aquí está, la atmósfera primitiva. En todo caso, esa atmósfera primitiva constaba de agua, amoníaco, metano e hidrógeno, punto. ¿Y qué hizo? Someter a descargas eléctricas, simulando las descargas eléctricas a partir de las tormentas que con seguridad se generaban en el planeta y que impactaban sobre el mismo a través de los rayos. En trampas en las cuales iba girando todo esto, él podía paulatinamente, y pasar el tiempo, ir todo el material que iba circulando, estudiándolo a partir de su captura como tal. Eso es lo que ha de hacer. Y el momento en que este experimento llega al cuarto día, empieza a observar en lo que se atrapaba en estas trampas y las estudiaba luego para identificar qué se había conformado. Aparece lo que ustedes están viendo. En otras palabras, hay formación, por ejemplo, de ácido fórmico, que ustedes por su química básica saben de qué estamos hablando, de ácido acético, de ácido carbonílico, por ejemplo, entre otros también el ácido glicocólico, el ácido láctico y el ácido succínico. Pero no solo eso, sino que también se forman adenina, guanina, se forma la xantina, se puede formar citosina y también uracilo. Y también encuentran en esas trampas aminoácidos del tipo de la glicina, la alanina, etc. Por eso es de que este experimento de Miller dio la vuelta por completo a lo que hasta entonces conocíamos en ciencias biológicas. Se pudo comprobar entonces que no era difícil conformar estos elementos que están actuando ya más allá de elementos, estas moléculas que se convierten en ladrillos, ¿verdad?, a partir de los cuales podemos construir ácidos grasos, podemos construir hidratos de carbono y podemos construir proteínas, que eso en realidad es lo que empezó a suceder. Pero este trabajo de Stanley Miller no es solamente algo que quedó ahí, porque en realidad Haldane también andaba sobre los mismos pasos. Y él decía que él en realidad planteaba la hipótesis de la sopa primordial, de esa sopa primitiva en la cual interactuaba todo esto que Stanley Miller había puesto. Por lo tanto, era jalar las ideas de Haldane para que eventualmente se pudieran repetir los experimentos. Y todos daban lo mismo. No es incluso lejos el hecho de que un neozelandés, el profesor Conan Peruma, hizo lo mismo, solo que no utilizó descargas eléctricas, utilizó golpes mecánicos. Y con golpes mecánicos se formaban exactamente las mismas moléculas, los mismos componentes. Otros, en lugar de utilizar las descargas eléctricas, utilizaron radiación de luz ultravioleta, obviamente simulando la luz ultravioleta que caía directamente desde el sol. No hay oxígeno todavía, ¿verdad? Por lo tanto, pasa la luz ultravioleta sin problemas, y lo que sucede es la formación exactamente de las mismas moléculas. Por lo tanto, la posibilidad de que abióticamente, ¿recuerdan? O si ustedes quieren, quimiosintéticamente, era posible formar
aquellas moléculas que las conocemos hoy por hoy como básicas para poder establecer las cadenas de la vida. No están todavía las células, sería una barbaridad decir, y ahí están las células, falso. Solamente estaban las estructuras, los ladrillos, los sillares de esas moléculas que eventualmente después se podrían utilizar. Y precisamente estamos viendo al profesor Sidney Fox cuando propone el sistema de las microesferas a propósito de las membranas que tenían esa capacidad inclusive de poder atrapar lo que decía David Dimmer, incluso nucleótidos. Ahí está David Dimmer. ¿Ha sido el ARN entonces la primera molécula autorreproductora? Pues están viendo al profesor Thomas Sech, y evidentemente sí, porque siempre se ha hablado a propósito del dogma del central de la biología, mal llamado, ¿verdad? Porque en ciencias no utilizamos el término dogma, pero quien lo propuso y después reconoció su equivocación fue el profesor Francis Crick, a quien están viendo en imágenes. Sí, el mismo que trabajara con Watson y juntos descubrieron la doble hélice del DNA o del DNA, cosa que veremos en genética, ¿de acuerdo? ¿Qué dice ese dogma, mal llamado dogma? Que la información va del DNA al RNA, como están viendo, y del RNA obviamente sirve esa información para poder lograr la síntesis de proteínas. Es decir, la información va en un sentido, no puede ir al sentido inverso, no puede ir información desde las proteínas, desde los aminoácidos, no puede ir hacia el RNA y regresar al DNA. Eso sería ir en contra de un principio que hoy sabemos que es universal. Por eso le llamaron dogma. Pero hasta esto ya ha sido perforado a partir de las estructuras que se han ido descubriendo en estos últimos tiempos. Hace no más de 6 meses se han encontrado unidades conformadas por proteínas y que tienen la capacidad de poder actuar como material genético. Se llaman los obeliscos y son muy similares a los virus, solo que son mucho más pequeños. Con lo cual esto se cayó, vean, ese dogma se cayó. ¿Listo? Pero lo mantenemos todavía no en el criterio de dogma, sino como un sistema funcional del material sobre el cual actúa la información para poder sintetizar proteínas. Y ahí están los ribosimas, que les decía, en todo caso se han convertido en la explicación más sólida, porque lógicamente se las ha estudiado bastante y lógicamente nos dan la explicación de la posibilidad de poder entrar a mirar desde esa perspectiva el origen del RNA y después del DNA. O sea que dicho de una manera más sencilla, el DNA probablemente no es nada más que el invento del RNA para perpetuar la información genética, ¿verdad? Ahí estaría la explicación. Acá están viendo las páginas de uno de los artículos, de uno de los trabajos más importantes de quien está ahí, don Svante Arrhenius, ese químico sueco que a fines de 1800 y 1900 particularmente, trabajando intensamente, él propone lo que decíamos, que la vida llega en forma de esporas al planeta y que obviamente estas esporas son las que siembran vida en los planetas. No responde al origen, traslado a otro punto. Pero estamos viendo además en otra imagen al profesor Yarkovsky. El profesor Yarkovsky es quien en su momento emitió una de las hipótesis más importantes de trabajo en el terreno cosmológico, porque él decía que las radiaciones del espacio, al igual que las radiaciones solares, tenían la capacidad de poder en su momento transportar, empujar, si vale el término, diseminarlas en tanto los objetos o la materia que sea impulsada por este tipo de radiaciones tuvieran tamaños o diametrajes muy chicos, menos de medio micrómetro de diámetro. Y obviamente las esporas pueden tener esos diametrajes. Por lo tanto, la posibilidad de que solo esporas, aún ni siquiera sobre meteoritos, simplemente esporas, pudieran vagar por el espacio y ser empujadas, pero no tienen motores, ¿verdad? Entonces, que sean empujadas por el espacio sería producto de las radiaciones que tienen esa capacidad y a lo que se le llama el efecto Yarkovsky. Este otro trabajo también es muy interesante,
porque está firmado, vean ustedes, por Orgel, Leslie Orgel, que es el que al indicar precisamente que hay la posibilidad de que la vida sí se transporte en esporas, no solamente por el espacio como esporas, sino a bordo de meteoritos. Solo que él ha de ir un paso más allá, e incluso ha de pensar en una panspermia dirigida, como que alguien en algún punto del universo manda sus esporas de vida a otro planeta para, en todo caso, sembrarlo de vida. Esto ya es más ciencia ficción, pero no por ello Leslie Orgel deja de tener importancia. La vida entonces, como tal, habría empezado en la era precámbrica. Si ustedes observan, en esa era precámbrica, 3.800, 3.500 millones, una vez que se ha formado el planeta, a partir de los 4,5 millones que hemos indicado, la vida ya surge, después de esa evolución química. Y lo ha de hacer en la forma más sencilla, las bacterias, ¿verdad? Ese es el elemento más sencillo. Probablemente las arqueobacterias que van a estudiar en los próximos días, es decir, unidades que no son bacterias, pero las podemos llamar precursoras. Utilizan sistemas de respiración interesantes, utilizan sistemas diferentes en cuanto a llevar su metabolismo, y hablaremos de mucha química cuando entremos a metabolismo bacteriano, porque obviamente sabemos de que a partir de ese instante las bacterias poblaron el planeta. Miles de millones de años el planeta les ha pertenecido. Si hubiéramos tenido que ponerle un nombre en ese momento al planeta, no le hubiéramos puesto el planeta Tierra, le hubiéramos puesto el planeta Bacteria, porque era básicamente bacteriano. ¿Listo? Y desde ya, vean ustedes, el hecho de que algunas de estas bacterias empiecen a mutar y obviamente logren la posibilidad de poder utilizar la luz ultravioleta y actuar sobre materiales inertes como el anhidrido carbónico, y a partir de esto lograr lo que ahora conocemos como fotosíntesis, permitió dar dos pasos importantísimos. Un producto de la fotosíntesis es el oxígeno, ¿verdad? Hasta ahí la atmósfera, hemos dicho, es reductora, no hay oxígeno. Pero en cuanto aparecen estas primeras estructuras que tienen la capacidad de fotosintetizar, que vendrían a ser esas algas primigenias, o arqueobacterias también, desde ya, y que tienen esa capacidad de fotosíntesis, empiezan a liberar oxígeno al medio ambiente. Un oxígeno que es nocivo, es venenoso. La primera, si ustedes quieren, gran destrucción de la vida en el planeta seguro se dio cuando estas estructuras conformaban oxígeno y liberaban a la atmósfera. El oxígeno es tóxico. Por eso es que incluso nuestra actual atmósfera de oxígeno no es del 100%, ¿verdad? Jamás ha de ser del 100%. Está en determinados porcentajes, 20% y más menos, ¿no es cierto? Por lo tanto, pero ya tienen el motor de la conformación del oxígeno. Hace 3.500 millones de años, entonces, las bacterias, sí, las podemos ahora ver como aeróbicas. Hasta antes eran anaeróbicas, o sea, no tenían la capacidad de utilizar al oxígeno como último aceptor de hidrogeniones. Ahora sí, ya tienen. Pero esa capacidad es fantástica, porque en la medida de que la respiración ahora es aeróbica, y algunas de estas sobrevivieron, se adaptaron y no tuvieron mayor problema, a partir de ese momento la evolución continúa. Ojo, sáquense de las cabezas que evolución es que el hombre ha venido del mono. Esa es una estupidez. Jamás Darwin dijo eso, y menos decimos los que somos hoy por hoy neodarwinistas. Esa es una estupidez, ¿verdad? No tiene ningún sentido. La evolución solamente es la capacidad de modificarse y poderse adaptar en un medio ambiente que también se está modificando constantemente. Eso es evolución, nada más. ¿Listo? Nada, jamás se habla de monos, que vinimos de los monos, ni tonteras. Es simplemente la capacidad que tiene cualquier unidad biológica de adaptarse a través de mutaciones a un ambiente que también se está modificando continuamente. Nada más. ¿Cuál es el objetivo de esa evolución? No hay, ¿verdad? En el fondo lo único que pretende la estructura es pasar su sistema genético a la próxima generación y punto. ¿De acuerdo?
Entonces, esa es la idea central. Por eso es de que estos saltos que estamos viendo no significa que estamos avanzando hacia la perfección, no. Simplemente se están dando modificaciones en el tiempo y se están adaptando. Hace 1500 millones de años, ahora sí, los protistas, los protozoarios han aparecido. ¿Cómo sabemos? Por las huellas que han dejado en las rocas, por las huellas que han dejado en lo que llamamos las rocas sedimentarias, por la actividad química que han desarrollado sobre estas rocas sedimentarias. Y ya sabemos entonces que ahora sí, las estructuras se han hecho más complejas. Hace 1000 millones de años, las algas como tales aparecen. Tanto las algas rojas como las verdes, pero que como las concebimos ahora. Y desde ya arranca muy probablemente otro fenómeno, que es el fenómeno de la endosimbiosis. Finalmente, hace 500 millones de años, viene la gran explosión del Cámbrico. Las formas de vida se van a hacer mucho más complejas, vamos a avanzar desde lo sencillo hasta lo muy complejo, de lo unicelular a lo multicelular, del trabajo organizado en una célula a la división del trabajo en conjuntos celulares que además están agrupados bajo un sistema de información genética. A partir de ese momento, ahora sí, la vida es todo un hecho y ha logrado sobrevivir exterminios masivos, pero ha logrado sobrevivir a todo esto. De hecho, además, el hecho de poder, o la capacidad de poder utilizar cada vez mecanismos sintéticos más complejos, nos han dado la opción de poder dar estos avances. Lo que están viendo ahí son los famosos estromatolitos. Estos. Son capas de algas que se encontraban ya sean en los lagos o en los mares primigenios, generalmente cerca a la costa o a las costas, y una vez que estas capas de algas empiezan a morir, entran en fases lógicamente de calcificación, de formación de cristales, y la nueva capa de algas se coloca por encima, utiliza todo lo que está por debajo, y así sucesivamente se van formando estas capas. Estos son los famosos estromatolitos. Hoy por hoy todavía los tenemos, y en varias regiones del planeta. Esto corresponde particularmente a Australia. Si nosotros estudiamos con cuidado estos estromatolitos, es esto lo que vamos a observar, ya microscópicamente, algas. Esas algas son las que nos han permitido ser y estar como somos y donde estamos. De lo contrario hubiese sido imposible el fenómeno. Pero lo más interesante es que estas imágenes corresponden a estromatolitos muy antiguos, de aproximadamente 2000 a 1500 millones de años. Por cortes de microscopía electrónica se ha observado esto. De manera que tenemos la corroboración, por lo menos en imagen, de lo que morfológicamente pudieron haber sido. Pero además, en estos últimos años, surge la otra posibilidad de que complemente el éxito de la vida en el planeta, el hecho de que se utilicen las grandes dorsales del océano, de los océanos en este caso, ¿verdad? Allí donde hay una actividad volcánica muy fuerte o donde las regiones que corresponderían en todo caso a las placas tectónicas están interactuando, se producen estas fumarolas que están viendo en estas imágenes. Liberan mucha cantidad de moléculas, particularmente de azufre, carbono, etcétera, nitrógeno. Y uno diría que a esas profundidades de aproximadamente de 3, 4, 5 kilómetros de profundidad, puede haber vida en lugares donde la luz no llega, en lugares donde aparentemente tampoco tenemos metabolitos sobre los cuales actúan determinadas células o unidades biológicas. E increíblemente sí se encontraron microorganismos, sí se encontraron macroorganismos, como estos gusanos tubulares, que utilizaban precisamente esas fuentes químicas, una síntesis de tipo netamente químico para poder vivir. Y ni qué decir en el mundo bacteriano. Muchísimas bacterias que tenían la capacidad también de utilizar este tipo de minerales, este tipo de sales y este tipo de productos que venían prácticamente desde el magma de los océanos que están en las grandes dorsales.
Así que entonces nuestro árbol genealógico de microorganismos, no necesariamente marinos, cuadra para lo que ustedes quieran, nos permite observar de que tenemos bacterias como tales, tenemos a las arqueas, que son muy primitivas y no necesariamente la forma precursora, probablemente una variante, ¿de acuerdo? Y las eucariotas. Pero miren qué interesante, porque esto que lo hemos visto microbiológicamente, un gran biólogo, Karl Desse, alemán, vamos a ver su foto, él armó en la nueva taxonomía por clados y él dice, ya no tenemos que hablar del reino animal, el reino mineral, el reino vegetal, no tiene sentido, ¿de acuerdo? Ni siquiera pensar como Haeckel proponía el reino de los protistas superiores, inferiores, ya no. Él dice, podemos ver que la vida, por lo menos en lo que conocemos en nuestro planeta, está dividido en 3 grandes dominios, donde un dominio es el de las bacterias. Parte de estas vamos a estudiar este año, las que nos causan enfermedades. La mayor parte no, porque son medioambientales, ¿de acuerdo? La otra parte, el otro dominio es de las arqueas, que están en los volcanes, en las aguas sulfurosas, y que a las cuales les debemos el planeta como es. Y el otro dominio son los eucariotas, que ya seguramente han hablado de eucariotas, o vamos a hablar más adelante, donde estamos inclusive nosotros. ¿Listo? Están desde los hongos, están los protozoarios, está todo lo que es el bloque vegetal, todo lo que es el bloque animal, y allí, obviamente, entre lo que ya podríamos categorizar como grandes simios, tenemos a los en este caso al Homo sapiens como tal. ¿Listo? Esa es la visión que tenemos hoy por hoy desde el punto de vista de la biología o la microbiología en particular. Este es un grano de arena. Y lo que están viendo ustedes en ese color más o menos verdoso corresponden a las bacterias que están adheridas a ese grano de arena. ¿Se dan cuenta la cantidad inmensa de bacterias que posee este planeta? Por lo menos del 60 al 80% de la biomasa del planeta Tierra está representado por el mundo de los microbios. Ustedes tienen microbios a nivel gastrointestinal, sin eso morirían. Las damitas en el canal vaginal, todos en el canal uretral, tenemos en la cavidad oral y faríngea. Estamos forrados de bacterias y además las tenemos adentro. Por eso es que no permitimos que alguien diga, yo estoy solo en este planeta. Mentira, estás acompañado por miles de millones de bacterias que están dentro de vos y fuera de vos. ¿De acuerdo? Así que entonces cambió nuestra percepción de lo que era la vida y lo que es en sí la biología. Hay elementos interesantes y anecdóticos. Este es el famoso meteorito, el ALH 84001, cayó en la Antártida, venía desde Marte. Y en este se encontró estas imágenes. Cuando vieron esto rápido dijeron, bacterias. Nunca hay que ser tan rápido en ciencias, ¿verdad? Se sometió a muchos estudios y hoy por hoy son 2 hipótesis que siguen todavía trabajando. La una de que podría tratarse de fósiles bacterianos. La otra de que podría tratarse simplemente de algunos cristales que no tienen nada que ver con el mundo biológico. Todavía eso sigue en trabajo. Pero salir desde un protobionte o LUCA significa, hemos dicho, evolucionar. Significa avanzar a la complejidad, adaptándose cada vez más a un medio ambiente que es totalmente cambiante. Por eso es de que tenemos desde ese ancestral procariota, LUCA, siguiendo la posibilidad de que se diversifique en una bacteria como tal, eubacteria, o vaya a ser una arqueobacteria. Esto lo estudiaremos con mucho detalle en taxonomía, porque al final, más o menos hace 1800, 1500 millones de años atrás, las células inventan el sexo, la capacidad de poder pasar la información y dividirla en su momento a la mitad de la genética que poseemos y gracias a ello poder complementar el material genético de una unidad biológica. Las mitosis y las meiosis, ¿verdad? El poder trabajar sobre los cromosomas bajando a la mitad y de esa manera siempre en los gametos tener la posibilidad de poder interactuar con el otro gameto y de esa manera complementar
el material genético. Eso es el sexo. Otra cosa es que nosotros le demos connotaciones diferentes, ¿verdad? Al final, desde estas células anaeróbicas primitivas, que todavía se mantienen por si acaso, parte de lo que vamos a estudiar en infecciones corresponde a bacterias anaeróbicas, hasta la endosimbiosis. Dicho rápidamente, es la capacidad que tuvieron algunas células de poder incorporar bacterias. Las mitocondrias que hemos estudiado en citología, hoy sabemos que son bacterias. Quedaron atrapadas dentro de las células, por eso tienen su propio DNA, ¿no es cierto? De hecho, son bacterias especializadas en las respiraciones de tipo aeróbico. Quedaron incorporadas dentro de las células en un proceso de endosimbiosis. Los cloroplastos son bacterias que quedaron incorporadas dentro de células vegetales y que les da la capacidad de poder lograr fenómenos fotosintéticos. Este trabajo básicamente se paró sobre la producción científica de esta gran persona y de esta gran profesora universitaria. Estamos hablando de la doctora Lynn Margulis, quien es la que dio tanto impulso a lo que significa la endosimbiosis. Y desde ya, ahí está el profesor Carl Böse, quien armó ahora ese clado de los superdominios y que también terminó de apuntalar el trabajo de la profesora Margulis en el terreno de la endosimbiosis. Así que las bacterias no habían sido tan sencillas como creíamos, ¿verdad? Son complejas. Pero lo interesante es que en la medida que un organismo va aumentando en diametraje o en tamaño, vean 1 milímetro de diámetro, ya solo puede sobrevivir de dos formas. O baja su velocidad metabólica, porque si la mantiene a la misma velocidad se destruiría, o no le queda otro camino que ser multicelular. Así que la multicelularidad y la complejidad de la vida no es un fenómeno abstracto, no es un fenómeno que depende de fuerzas, no sé, extrañas, no. Es simplemente el efecto a propósito de la estructura, la arquitectura de este tipo de unidades biológicas. Esto nos permite explicar hoy por hoy todo y tanto, pero a la vez nos quedamos como cuando se decía en su momento en la Guerra Civil Española, cuando le decían, ¿y cómo está la población? Como una copa de vino a medias. ¿Por qué? Porque algunos piensan que bien tener media copa de vino, pero la mayor parte decía, qué pena no tener la copa llena. Y en este caso estamos iguales. Sabemos ya harto, hemos avanzado bastante, pero con lo que no sabemos podríamos escribir 1000 libros más. Imagínense el trabajo que les queda a doctoras y doctores. Tienen mucho camino de investigación por delante para finalmente llegar hasta definir lo que en realidad pasó con el origen de la vida y el origen de los microorganismos. Entre tanto, Darwin no se equivocó. La evolución es un fenómeno que nos permite explicar no solo el mundo biológico hoy por hoy, sino qué pasó desde el instante en que arrancó todo esto. Muchísimas gracias.